Buenos días para todos, nuestro grato saludo para cada uno de ustedes, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regalan de acompañarnos y de podernos reunir a través de este medio para meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes que se están uniendo, que se están conectando a este maravilloso espacio para meditar en la palabra de nuestro Dios. Bueno, quisiera invitarles a que antes de leer la porción para esta mañana, quisiera que oráramos, que tomáramos un minuto para pedir que nuestro Dios nos acompañe y que podamos discernir su santa y divina palabra. Así que les invito a que tomemos unos minutos para inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de despertar una vez más y de unirnos a través de este medio para abrir tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros un espacio más para meditar en ella, para reflexionar y para seguir, Señor, tus indicaciones, tus mandatos, tus leyes. Guárdanos en tu infinito amor, lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos de nuevo a los que se están uniendo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, ahí vamos a encontrar entonces la parábola del buen samaritano. Si me permiten, la leemos, por favor. Dice el capítulo 10, verso 25. Dice la escritura: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Había una inquietud no solamente en el corazón de él. Recuerden que estas mismas palabras las expresó el conocido joven rico. Le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esta era como una súplica, una necesidad, un deseo de muchas personas sobre la vida eterna. Había una perspectiva, pero había una perspectiva de ellos muy distinta, como el Señor precisamente la pintaba. Ahora mira, la respuesta de Jesús es una pregunta, es otra pregunta, una pregunta contestada con otra pregunta. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aunque es una pregunta contestada con otra pregunta, realmente lleva un indicio de respuesta. Le está diciendo que está escrito en la ley y se refería a la ley, a la Torá, no específicamente a los 10 mandamientos. La Torá eran los 5 primeros libros escritos por Moisés, o son, todavía se conocen como la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Esa era la ley. Entonces Jesús le está diciendo: ¿y qué dicen los escritos de Moisés en relación con la pregunta que me haces? ¿Qué has leído? Y es una respuesta certera y segura. Por eso aquí podemos asegurar nosotros que la respuesta, aunque es acertada, él tenía la respuesta. Estaba en su propio conocimiento. Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. El ser entero dedicado para amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: la respuesta es acertada, correcta, pero no lo practican, no se está haciendo. Haz esto y vivirás. Y en este contexto ahora ellos hacen la otra pregunta, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, a Jesús preguntó: ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de él es, al final del verso 27, dice y a tu prójimo, amarlo como a ti mismo. Bueno, pero la pregunta entonces detrás de esto es: ¿quién es mi prójimo? Ahora, esta pregunta tenía mucho sentido, porque tristemente para los judíos, los líderes judíos, digamos que el prójimo estaba clasificado. Por ejemplo, no consideraban a ninguno que no fuese parte del pueblo judío como parte de la nación, y a ellos los consideraban como inmundos.
Ustedes recuerdan, por ejemplo, que la Biblia señala específicamente en la situación aquella de Pedro, cuando el Señor le dice mata y come. Y el Señor mismo le dice, no llames inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué se refería inmundo a las personas? Bueno, este era un pensamiento de ellos. Se consideraba inmundo a todas las personas que no hacían parte del pueblo de Dios y que su trato con ellos o su contacto con ellos los hacía inmundos también a ellos. Tenían todo un ritual, toda una ley para purificarse. Así que esta pregunta tenía mucho sentido, porque con esa visión podríamos nosotros entonces casi que asegurar que lo que estaba realmente ocurriendo aquí era que ellos clasificaban a las personas, algunos como prójimos y otros como no. Y Jesús entonces aquí con su parábola describe o empieza a presentar el verdadero concepto o la respuesta a la pregunta de quién es mi prójimo. Jesús quiere contestar esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y empieza entonces a contestarle con una parábola. Ahora me llama la atención, bueno, vamos a empezar a leer verso 30. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle y fueron y le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Ahora, aunque se describe esto como una parábola, las parábolas eran tomadas de hechos reales y este acontecimiento había sucedido como tal. Era real, era real. Y en medio de este grupo de personas que estaba preguntándole a Jesús, estaba precisamente tanto el levita como el sacerdote, líderes de la nación, líderes. Estos hombres habían sido, escogidos para una tarea específica, especial. Y ahora estaban en medio de esta nación. Como les decía inicialmente en algún momento, ustedes pueden comprender entonces que aunque ellos consideraban a los que no eran judíos, los consideraban como inmundos, se consideraban como inmundos, ellos pocas relaciones tenían con ellos. Y estos dos hombres que habían visto a aquel hombre sufriente, consideraban a este hombre, aunque no sabían si era de su propia nación, si era de alguna otra nación, no lo consideraban prójimo sencillamente porque no podían descubrir exactamente su nación, de dónde era. ¿Qué tal que al ayudarlo, qué tal que al extender la mano se contaminaran, digo aquí entre comillas, con una persona que no era precisamente de su propia nación? Por eso siguieron de largo. Y el relato entonces dice, el verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora en la escena aparece un samaritano. Los samaritanos habían sido, son habitantes de una ciudad que había sido la principal ciudad del Reino del Norte en su tiempo, denominada Samaria. Samaria era parte del pueblo de Dios, y digo era parte porque el último rey de Israel, cuando los asirios cautivaron o tomaron presa a esta nación, se los llevaron y los mezclaron con personas habitantes de su nación, y entonces volvieron a traer aquí a Samaria habitantes
del pueblo de Dios, pero mezclados con otra nación. Por eso para los judíos, los habitantes de Samaria, no eran legítimos de la nación, no eran legítimos del pueblo, y los consideraban a ellos también como gentiles, digámoslo así. Los judíos los consideraban a ellos también como inmundos. Y aquí presenta Jesús en la parábola un samaritano, un habitante de aquella nación, que sin preguntar quién era el herido, quién era aquel que estaba a punto de morir, le extendió su mano. ¿Podría ser un judío? Claro, podía ser un judío. Aquellos que ni siquiera podían encontrarse, que al verse se escupían. Pero a este hombre no le importó nación, raza, pueblo, edad, no le importó. Este samaritano lo que decidió fue extender su mano a un hombre que lo requería, a un hombre que lo necesitaba, a un hombre que estaba sediento, necesitado. Y no solo eso, la Biblia dice que entonces lo tomó, lo montó sobre la bestia, lo llevó a un lugar, pagó para seguir su camino, pagó para que lo atendiesen durante un tiempo determinado, y que a la vuelta él pagaría el resto. No importaba de dónde era, no preguntó, no sacó su cédula, no le dijo: tú de dónde eres colombiano, eres venezolano, eres peruano, eres de qué parte, de qué lugar, para saber si puedo atenderte. Y el mensaje trascendental para el líder fue: ve tú y haz lo mismo. Qué maravillosa lección de Jesús, para enseñarnos a nosotros que todos aquellos que nos rodean, sean tus amigos, sean miembros de tu misma ciudad, de tu país o no, son los prójimos. Prójimo es aquel que necesita de tu ayuda. Prójimo es aquel que necesita que tú seas la mano de Dios, que tú te conviertas en la extensión del brazo poderoso de Dios para brindar ayuda a un corazón que lo requiere. Prójimo es aquel que logra reconocer que hay un corazón necesitado. Prójimo es aquel que extiende su mano a quien realmente lo necesita, así sea su peor enemigo. Y escucha, tal vez quien podía estar ahí necesitado era un judío. El samaritano corría el riesgo no solo de que también lo robaran y lo hirieran en aquel lugar por ayudar a esta persona, sino que si era judío, probablemente después que estuviese en buenas condiciones, por la normativa y por todo lo que los judíos habían enseñado, tal vez ni siquiera le diese un gesto de agradecimiento. Pero no importó. Decidió brindar una ayuda a un corazón que lo requería. Decidió brindar una ayuda a un corazón que lo necesitaba. Decidió extender su mano. Ahora, esto nos enseña a nosotros, apreciados amigos, hermanos, a cada persona que nos ve, que a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, que nuestro prójimo es toda esa alma herida y magullada que ha sido maltratada por el enemigo, y que nosotros somos las manos de Jesús para ir a ayudar. Somos las manos de Jesús para sencillamente tal vez dar un abrazo a aquel que lo necesita. En el mundo en el que vivimos hoy, las palabras de Jesús tienen mucha más trascendencia, porque el frío, el egoísmo han hecho de que los corazones hoy día, en los corazones se extinga el amor. Pero necesitamos llevarle
una expresión, una oración, un gesto de amor y bondad a todas esas personas que lo requieren. Tal vez una sonrisa puede romper barreras de tantos corazones que esta mañana necesitan a Jesús. Sí. Recuerda que el contexto de todo esto es la ley. A la pregunta inicial de los líderes, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La respuesta de estos mismos líderes es el amor con todos. Por eso se resume la ley en estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y déjame decirte que desde la perspectiva humana es imposible, literalmente imposible, amar al prójimo si no amamos a Dios. Es literalmente imposible extender la mano hacia aquellos que lo requieren si no amamos a Dios. No sé si sea una herejía lo que vaya a decir, pero los mandamientos de Dios, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de mi amor hacia Dios. Y es imposible llegar a obedecer los otros 6 mandamientos que hablan de mi amor al prójimo si Dios no habita en mi corazón, si estos primeros 4 mandamientos no son reales en mi vida. Por eso Santiago dijo que el que obedece la ley, pero deshonra a Dios en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Porque aquí hay una armonía. El amor es la base tanto para Dios como al prójimo, pero recuerda que será imposible que tú ames aún a tu enemigo si Cristo no habita en ti. Si Cristo no hace parte de mi vida diaria, si Cristo no hace parte de mi experiencia personal diaria. ¿Qué vas a brindarle a las personas que te rodean si tú mismo ni siquiera sabes? ¿Cómo vas a explicarles a ellos del maravilloso amor de Dios, de todo lo que Dios tiene para ti si tú no conoces el amor de Dios? ¿Cómo vas a decirle a otras personas que en Jesús hay respuesta a todos sus problemas? Que en Jesús hay una vida nueva. Que en Jesús hay sanación si tú no has experimentado qué significa que Jesús sane tu corazón. Es tu propia experiencia realmente. Es tu vida la que inicialmente necesita del amor de Dios. Tal vez como los líderes judíos estamos encasillados en ritos, en ceremonias, en prácticas. Pero la vivencia del Evangelio ha quedado atrás. Pero la vivencia del Evangelio tal vez sea otra. Hacemos tal vez lo que la iglesia nos diga y no está mal que lo hagas. Quiero decirte esta mañana que la verdadera religión no consiste en credos, en ritos, en ceremonias. Al contrario, la verdadera religión consiste en manifestar el amor que hay en nuestro corazón con todas las personas que están a nuestro alrededor. Así consideremos que no necesitan el perdón de Dios o consideremos que no merecen el perdón de Dios. Ya ves el contraste, las que consideramos no necesitan el perdón de Dios es porque son muy buenas. Desde la perspectiva humana, lógicamente. O las que no consideremos merecen el perdón de Dios, que son aquellas personas malas desde nuestra perspectiva, perversas. Manifiéstales el amor de Dios a ellos. Tal vez solamente están esperando que alguien confíe en ellos. Y tú puedes ser el canal. No olvides, la verdadera religión no consiste en credos. Consiste en actos de amor, en hacer el bien,
en gestos de bondad, en extender la mano a quien lo necesita. Extender la mano no solo significa ir a llevar un pan, eso también es esencial, pero a veces solo significa una sonrisa, significa un abrazo, significa una llamada, significa una oración. Así de sencillo. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos, oh Dios, a recibir diariamente de ti, de tu amor, a ir a la fuente para comunicarlo a tantas personas que lo necesitan. Oh Dios, que tanto requerimos de ti. Necesitamos de tu inmenso amor día a día. Y te rogamos, oh Dios, que de la misma manera que tú nos amas, podamos amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Así los consideremos nuestros amigos. O no, así merezcan el perdón para nosotros o no. Ayúdanos a amarlos. Transforma nuestro corazón y ayúdanos a ser tus manos servidoras a un mundo que lo requiere. Lo pedimos en Jesús. Amén.